En primer lugar, esta formación trata acerca de aplicaciones web. Entonces, las aplicaciones web, a día de hoy, por lo menos, y esto no parece que vaya a cambiar en los próximos años, cuando te digo próximos años, pues parece que será 5, 10, 15, ya no sé qué pasará a 20 años, pero están construidas como una amalgama de tecnologías o como una amalgama de lenguajes. Entonces, por una parte, tenemos un lenguaje que es el lenguaje HTML. Por otra parte, el lenguaje HTML, creado en 1991, en torno al 93-94, tiene un lenguaje hermano que es el CSS. Es el segundo de los lenguajes con los cuales vamos a estar trabajando. Mientras que con HTML creamos la estructura, en principio de las páginas web, ahora de las aplicaciones web, mediante el CSS creamos el estilo. Esto es algo que suele confundir bastante a aquellas personas que comienzan con programación de aplicaciones web. Y es que el lenguaje que estiliza sea diferente del lenguaje que estructura. Luego con el tiempo no solo te acostumbras, sino que ves las ventajas que tiene esto. Pero al principio, como digo, es bastante lioso porque son dos lenguajes independientes que hay que aprender. Los dos, como voy a empezar a demostrar a partir de ahora mismo, razonablemente bastante sencillos de aprender, pero son dos lenguajes al fin y al cabo. A continuación, una vez que tenemos HTML y CSS, que son dos lenguajes de llamados de marcaje, no de programación, sino de marcaje, ahora luego explicaré cuál es la diferencia, tenemos un tercer lenguaje llamado JavaScript. JavaScript es un lenguaje para crear interactividad en varios entornos, pero sobre todo en entorno web. Como HTML y CSS son lenguajes estáticos, eso quiere decir que uno crea la estructura, el otro crea el estilo, pero ni la estructura ni el estilo hablan de interactividad, de pues cuando pinche este botón va a ocurrir esto otro. Eso no lo hace ni HTML ni CSS. Para eso está JavaScript. JavaScript lo que hace es crear interactividad trabajando sobre CSS y trabajando sobre HTML. JavaScript, como ahora luego empezaremos a ver, de por sí mismo, no tiene prácticamente ningún sentido. JavaScript necesita como mínimo tener HTML para poder trabajar. Hay alguna excepción, pero en el 90, iba a decir el 95, pero el 97-98% de lo que hace JavaScript requiere tener una base en HTML. Y todo esto, estas tres cosas, es lo que conocemos como tecnologías de cliente. En tecnologías de cliente estamos hablando de tecnologías que se ejecutan en el ordenador del cliente. Como ahora veremos a continuación, a día de hoy no hay alternativa para HTML. Que no haya alternativa no es malo. Yo generalmente suelo decir que cuando no hay alternativa de algo no es para alegrarse. En este caso, que no hay alternativa es porque HTML es un lenguaje libre y abierto para que lo use cualquier persona. Entonces, en este caso, concretamente, es bueno. Ahora bien, todo esto cambia bastante cuando hablamos de tecnologías de servidor. Cuando tenemos una aplicación web, esa aplicación web, en muchas ocasiones desde el ordenador de nuestros usuarios, se conecta a un servidor remoto en una gran cantidad de ocasiones, como por ejemplo hemos hablado anteriormente, para guardar cosas en una base de datos. Entonces, en las tecnologías de servidor hay un lenguaje de servidor, hay varios de ellos. Vamos a estar trabajando con PHP, pero también quiero que sepas que existe Java en el servidor, que existe Python en el servidor o que existen otros muchos, o ASP.NET. Y luego tenemos una base de datos. Una base de datos que puede ser MySQL, puede ser SQLite, puede ser Microsoft SQL Server, puede ser Oracle, puede ser una gran cantidad de bases de datos. Verás que muchas de ellas
incluso aquellas que no lo tienen, pero muchas de ellas tienen SQL en el nombre, lo cual nos indica cuál es la tecnología sobre la cual trabajan. Entonces, en este caso, vamos a estar usando por una parte PHP como lenguaje de servidor y por otra parte MySQL. Vamos a ver. Igual hasta el momento todavía no tienes ninguna pregunta, más que nada porque lo que acabo de hacer es vomitar un montón de palabras extrañas en la pantalla. Entonces, no es que no tengas preguntas, es que igual no sabrás exactamente por dónde empezar a preguntar. Entonces, todo esto, como te digo, es el resultado. Si quieres, déjame, como ya lo he escrito antes, déjame que borre estos lenguajes y así nos centramos directamente en lo que toca. Y así nos quedamos directamente con los lenguajes con los que vamos a trabajar. Todo esto es el resultado de una evolución tecnológica que ahora a continuación te contaré, o mejor dicho, te contaré más adelante, porque tampoco quiero que el principio del curso sea tan teórico y quiero empezar a meter las manos en el código lo antes posible. Y ya habrá en su momento pues huecos a lo largo del curso para ir hablando de la historia. Y la historia es importante porque explica por qué las cosas son como son. Pero tampoco quiero hacer un curso aburrido de historia porque lo que quiero hacer es un curso más divertido de programación. ¿Vale? Entonces, con todo esto, yo de momento lo guardo. Te explicaré que esto tiene su razón de ser, entonces probablemente llegará un momento en el que te sentirás, pues no ya te digo confundido, pero frustrado de por qué tengo que aprender 5 lenguajes de programación. Más sencillos o más complejos, pero 5 lenguajes de programación en definitiva. Y la razón es porque esta combinación para hacer aplicaciones web es una combinación que ha ido surgiendo, se ha ido amalgamando con el paso de los años. Probablemente si alguien, por ejemplo, en el 91, cuando se creó el HTML, dijera, oye, vamos a hacer aplicaciones web 2.0, pues esa persona, que tiene un nombre, que es Tim Berners-Lee, pues hubiera dicho, oye, vamos a hacerlo todo en un solo lenguaje, para no marear a la gente con 5 lenguajes. Pues probablemente. Pero, sin embargo, no ha ocurrido así. Sin embargo, primero aparece un lenguaje y luego alguien dijo, qué guay, vamos a hacer este otro lenguaje como acompañamiento y luego alguien dijo, pero vamos a añadirle también esto y han sido piezas que se han unido unas encima de las otras. Cuando ocurre esto, y antes de empezar a programar código, pero cuando ocurre lo que podríamos llamar una situación de desbalance, y esto podríamos considerar que es una situación de desbalance, que haga falta 5 lenguajes para hacer algo, yo suelo decir que la naturaleza tiende a balancear el desbalance. Entonces, lo lógico sería que llegara algún día alguien y dijera, oye, mira, 5 lenguajes no, uno, o como mucho dos. Pero ese día, aunque yo pienso que lo lógico sería que ocurriera eso, pero ese día no está cercano todavía. ¿Vale? Por eso, yo de hecho, si ese día estuviera cercano, yo probablemente no estaría impartiendo este curso, sino que esperaría hay que llegar a ese día, más que nada porque para mí, y esto es un concepto del cual en este curso hablaremos en repetidas veces, para mí hay una cuestión muy importante que es la durabilidad de la información y la durabilidad del aprendizaje. Es decir, que el esfuerzo que hagas, no en este caso tú, sino también yo, es decir, tú en este caso aprendiendo esto que vas a aprender, pero como ya te iré contando a lo largo de este curso, yo también aprendiendo cosas nuevas cuando tengo que aprender, lo primero que hago al aprender algo nuevo es preguntar, bueno, ¿cuánto va a durar esto? Porque no quiero estar 6 meses rompiéndome los cuernos aprendiendo algo para luego descubrir que al mes número 7 ha cambiado, porque es perder el tiempo y porque ya lo he hecho hace años y no lo quiero volver a hacer. ¿Vale? Por eso es por lo que te digo que son una amalgama de lenguajes, pero a día de hoy y todavía, como ya te digo, durante al menos 5, 10, 15 años vale la pena aprenderlos porque no parece que vaya a cambiar al menos en estos 10 o 15 años. Y por tanto es por lo que te quiero decir que el esfuerzo de aprendizaje que vas a tener que hacer, pero luego por lo menos vas a tener tiempo de sobra para poder amortizar ese esfuerzo. Y cuando digo amortizar, tú mismo verás lo que es amortizar. Quiero decir, hay gente que dice, yo me quiero hacer mi propia aplicación y ser feliz haciendo mi propia aplicación y quiero que mi aplicación dure. O hay gente que dice, yo lo que quiero es aprender estos lenguajes para luego incorporarme al mercado laboral y sé que con estos lenguajes voy a poder estar al día en el mercado laboral durante una serie de años. Quiero decirte con esto que cada uno tiene su propio concepto
de lo que considera amortizar su propio esfuerzo. Yo evidentemente no te voy a decir cuál es tu concepto, tú lo tienes que saber, yo tengo el mío propio, pero en definitiva, sea cual sea, esta combinación de tecnologías, como verás, pues es duradera en el tiempo. Entonces, antes de seguir hablando más de historia, lo que quiero es empezar a picar algo de código, para que el curso no se haga aburrido. Para ello, lo que vamos a hacer de momento es crear una carpeta en el escritorio llamada curso aplicaciones web. Más adelante esta carpeta ya no podrá estar en el escritorio. Cuando pasemos de HTML a CSS a JavaScript, cuando pasemos a PHP, esa carpeta ya no podrá estar ahí, tendrá que estar en otra carpeta muy particular dentro del disco duro, pero cuando eso llegue ya la cambiaremos de sitio. De momento, para HTML, para CSS y para JavaScript, esa carpeta puede estar perfectamente ahí. Entro dentro de esa carpeta y lo primero que voy a hacer es trabajar con un editor de código. Tenemos que descargar un editor de código. Puedes descargar el editor que absolutamente quieras. No te recomiendo usar el bloc de notas de Windows o de Mac o de lo que sea, porque es un poco duro trabajar de esa forma. Entonces, yo lo que suelo recomendar es trabajar con una aplicación que se llama brackets.io, pero como ya te digo, es una recomendación. Suelo recomendar trabajar con este programa por la sencilla razón de que primero es gratuito y segundo está para Windows, para Linux y para Mac. Con lo cual yo sé que puedo trabajar con este programa y mis alumnos primero no tienen que pagar un extra por usar este programa y segundo da igual en qué sistema operativo estén porque lo van a poder utilizar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay alumnos de vez en cuando, los de Linux, me dicen, oye, pero ¿puedo usar Gedit? Y yo siempre digo, puedes usar Gedit sin ningún problema porque es el editor de textos que viene por defecto en Linux. Y hay gente que dice, oye, ¿puedo usar Sublime Text? Yo siempre digo, pues bueno, me parece o sea, como coger un editor de código que, o sea, es de pago, aunque hay una versión gratuita, cuando tienes uno gratuito, pero oye, haz lo que quieras, ¿vale? Luego tenemos la eterna discusión, como ahora a continuación verás, acerca de editores con fondo oscuro y letra clara o editores con fondo claro y letra oscura. Esto ya es un poco al gusto del consumidor, ¿vale? Pero yo sobre todo lo que quiero es que te descargues algún editor de código, yo voy a utilizar este, Brackets, porque tiene esto que estamos viendo en la pantalla, que es el coloreado del código. Y el coloreado del código, como ahora a continuación verás y como ahora a continuación comenzaremos, lo que hace es marcarte los errores que vas a cometer. Y al marcar los errores que vas a cometer, te permite localizarlos en el menor tiempo posible y corregirlos en el menor tiempo posible. Vale, vamos a ver. En cuanto a Visual Studio... Sí, es que creo que fue gratis. Sí, no. A ver, desde luego, vamos a ver. La edición, o sea, perdón, Visual Studio, desde hace en torno a 5 o 6 años, en la versión Community, evidentemente, o sea, es un entorno de desarrollo gratuito. De hecho, tiene grandes ventajas, pero hay una cosa que te quiero decir, que es la siguiente. Y es, tenemos el Visual Studio, que ahora, si hago clic aquí, tengo el Community, y tenemos el Visual Studio Code. Sí, Entonces, el Visual Studio Code es una versión de Visual Studio específicamente para trabajar con lenguajes web, es decir, para trabajar con aplicaciones web. Mientras que al trabajar con Visual Studio, aunque te permite crear archivos HTML y toda la pesca, pero es un entorno de desarrollo más pensado para trabajar con lenguajes de programación más duros como C++ o como C Sharp o como Visual Basic. Lo que te quiero decir con esto es que, y te lo digo sinceramente, no le tengo especial cariño a Visual Studio, sí. pero si tienes que usar Visual Studio, más que nada por no matar moscas a cañonazos, Sí. yo prefiero que uses el Visual Studio Code, que es el Visual Studio que toca para desarrollo de aplicaciones web. Vale, vale. Ahora bien, Muchas gracias por explicarme la diferencia. claro, Eh, yo lo que te digo es, puedes empezar en el que quieras, ujú, pero si en algún momento estás en Visual Studio y sientes como que no estás en el sitio correcto,
sí, como que dices, ostras, este programa parece que está pensado para otras cosas. Pues en ese caso puedes empezar con el community y cuando notes eso, pues te vas al Visual Studio Code y ya está, ¿vale? vale. No obstante, voy a ir a los... Verás, como editor, por eso yo insisto mucho desde el principio que o sea, los alumnos podéis utilizar el editor que absolutamente queráis. Sí que no es mala recomendación que utilicéis el mismo editor que yo utilizo. Sí, Yo suelo poner el siguiente símil. Y es que realmente un editor al final es algo así como un coche, desde el punto de vista de cuando aprendes a conducir coches. Es decir, me da igual el editor que uses porque al final todos tienen volante y tres pedales y cambio de marchas. Pero claro, esto de que todos los coches tienen volante y tres pedales y cambio de marchas es muy bonito de decir cuando ya sabes conducir. Pero claro, en tu primer día de conducción, tú dices, vale, no me cuentes que todos los coches tienen volante y tal, porque no sé conducir todavía. Con lo cual tú enséñame a conducir este coche y luego ya hablaremos de otros coches, ¿vale? Pues ocurre algo parecido, que a un nivel experto yo te puedo decir que al final todos los programas son igual, pero claro, pues tú dirás, vale, pero por si acaso me pierdo y por si acaso tú haces algo en la pantalla, yo no sé dónde está en mi pantalla, pues no está mal que empecemos con el mismo sí, entorno de desarrollo y, bueno, otra cosa que te quiero decir, esto ya es manía personal, pero si quieres, digamos, sacamos todas las manías personales y es que Brackets es un programa de Adobe. Adobe es una empresa que fabrica Photoshop, fabrica Illustrator, fabrica InDesign y otro tipo de programas de diseño gráfico y de multimedia. Claro, ¿por qué Adobe regala un programa como Brackets? Pues bueno, todos sospechamos que quizás pueda llegar un momento en el que en un futuro pues Brackets deje de ser gratuito y Adobe digamos tenga enganchados a todos los usuarios que están acostumbrados a Brackets. Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, con Visual Studio. Visual Studio, como tú mismo has dicho, hace años era de pago. En este caso, Microsoft se ha dado cuenta de que pues, la tendencia de mercado le empuja a abrir el entorno para hacerlo gratuito, pero claro, no sabemos cuándo Visual Studio habrá atrapado a suficientes usuarios como para decir, muy bien, ahora lo vuelvo a hacer de pago, ahora que estáis ya todos enganchados a Visual Studio. Lo que te quiero decir es que yo el curso en absoluto lo voy a enfocar a un entorno de desarrollo o a otro. Lo voy a enfocar única y específicamente al código, para que tú puedas saltar al editor de código que tú quieras, en el sistema operativo que tú quieras y lo puedas hacer correctamente. ¿Vale? Y mientras vas instalando, hay otra cosa que te quiero decir antes de empezar, que es algo que me he dejado antes a mitad, y es que antes he insistido en lo de que el editor de código tenga colores para identificar cuando cometes un error. Entonces, hay una cosa que te quiero dejar clarísima ahora mismo, antes de que pase ni un solo minuto más, y es que tú vas a cometer errores. Tú vas a cometer errores, yo voy a cometer errores, todo el mundo va a cometer errores. Es decir, programar sin cometer errores no es un objetivo, o al menos no es un objetivo realista. Es imposible programar sin cometer errores. Lo digo porque la comisión de errores en un momento dado te va a llevar a la frustración. Entonces no hay que frustrarse, simplemente lo que hay que hacer es dar por hecho que cometer errores es algo completamente natural, acostumbrarse a ello y no aspirar a no cometer errores, sino aspirar a encontrar los errores lo más rápido posible y a arreglar los errores lo más rápido posible. Por eso es por lo que insisto en que el editor de código tenga lo del coloreado, porque el coloreado te va a ser una ayuda para encontrar lo más rápido posible los errores y arreglarlos. ¿Vale? De ahí lo del colorín. No es que me haga especial uso en el colorín, pero lo necesito para esto. ¿Vale? Entonces, una vez que Brackets esté instalado, simplemente lo voy a llamar. En mi caso aparecerá con unos cuantos archivos de antes. Un momento. Vale, entonces. Uy, no vaya. Voy a cerrar todo lo que tengo aquí. Vamos a ver. Un momento. Y cerrar todo. Vale. En tu caso, ahora cuando abras
Ahora cuando abras brackets aparecerá por aquí, bueno, vamos a ver, aparecerá por aquí algún tipo de página web. Vamos a ver. Todavía se está Sí, instalando no, de no pasa vez en nada. cuando. Perfecto, exacto. Y en definitiva, me da igual realmente lo que aparezca aquí, ahora cuando se te instale, porque yo lo que quiero es que vayas, bueno, vayas o vayamos a archivo, le demos a archivo nuevo, con lo cual ves que se crea, voy a plegar esto, aquí. Mira, aquí se creará el primeros pasos. Esto es lo que, vamos a ver, esto es lo que verás que se te va a abrir en el momento en el que se te abra brackets por primera vez. Es un archivo que, digamos, viene de muestra. Pero como te digo, vamos a ir a archivo, vamos a crear uno nuevo y vamos a ir a continuación a archivo, guardar como, y lo guardaremos dentro de escritorio, curso aplicaciones web, con el nombre, ahora luego te explicaré por qué, index.html. Y sobre ese archivo vacío es donde realmente vamos a empezar a programar. Ahora a continuación es cuando podemos empezar a escribir. El primer lenguaje con el que vamos a trabajar es el lenguaje HTML. Y este lenguaje es un lenguaje basado en marcas, es un lenguaje de marcaje. Esto quiere decir que yo a continuación voy a escribir menor que HTML mayor que. Y ocurre lo siguiente. Vamos a ver, en el lenguaje HTML la gran mayoría de marcas se abren y se cierran. En el momento en el que yo he escrito, lo voy a volver a hacer, en el momento en el que yo he escrito menor que HTML, uy, no, este no, HTML mayor que, automáticamente, esto es lo que se llama la etiqueta de apertura, automáticamente el sistema ha creado para mí esta etiqueta de cierre, que es la etiqueta de cierre de HTML. Entonces, la una se diferencian de la otra en cuanto a que HTML no lleva barra y la etiqueta de cierre lleva barra.html. Esto quiere decir que si yo ahora, por ejemplo, aquí en el medio creo una etiqueta que se llama longaniza, en el momento en el que yo cierro la etiqueta, automáticamente me crea la etiqueta de cierre longaniza. Vale. Yo esto lo hago en plan de broma, pero realmente no es tan broma. Porque fíjate que no es tan broma en el momento en el que realmente el programa me ha creado una etiqueta de cierre longaniza. El lenguaje HTML es uno de los lenguajes más abiertos que existen. De hecho, ya te contaré más adelante que el lenguaje HTML deriva de otro lenguaje mucho más abierto todavía, que es el lenguaje XML. En el lenguaje XML tú te creas tus propias marcas. El lenguaje HTML es un lenguaje de marcas donde ya existen una serie de marcas predeterminadas. Entonces, la etiqueta HTML es una de las marcas que vienen predeterminadas. La etiqueta longaniza no es una de las marcas predeterminadas, pero como has visto, se puede utilizar, ¿vale? Tú te puedes inventar tus propias etiquetas. ¿Es recomendable? No, en absoluto es recomendable, pero como poder se puede. Esto es una diferencia muy grande porque hay otros muchos lenguajes de programación donde no es una cuestión de si es recomendable o no es recomendable, es que directamente no se puede. Luego también te voy a decir que más adelante, voy a eliminar la etiqueta longaniza, más adelante te hablaré de una cosa que se llama el HTML o, mejor dicho, el W3C Validator. El W3C Validator, que es el validador del consorcio W3C, es un validador donde tú puedes subir tu código y te dice si es correcto o no es correcto. Es decir, te dice si sigue el estándar o no sigue el estándar. Yo soy muy poco talibán de seguir los estándares. Es decir, hay que escribir código correctamente, pero el código lo importante es que funcione, más que siga los estándares al pie de la letra. Por eso es por lo que, esto te lo enseñaré más adelante, no me voy a obsesionar con ello, pero como el cumplimiento de los estándares a veces también afecta a cómo Google aprecia nuestras aplicaciones web, en cuanto a que si cumplen los estándares las aprecia mejor que si no los cumplen, pues llegado el momento te diré que esto existe y que conviene que lo sigamos, ¿vale? Pero como verás no voy a ser un talibán de los estándares.
Cuando yo creo una etiqueta HTML y a continuación, si te has fijado, el programa me la ponía a continuación y yo lo que he hecho es bajar para hacerme un poco de espacio en el medio. Yo lo que estoy haciendo es decirle al programa, dentro, entre aquí y aquí, lo que hay aquí dentro va a ser código HTML. Es decir, lo que hay entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre va a ser HTML. Siguiente, cuando he estado aquí, cuando el cursor se me ha puesto al principio de la línea, yo lo que he hecho no es pulsar varios espacios, sino que lo que he hecho es pulsar un tabulador. De hecho, el programa me lo ha hecho solo. He pulsado una vez el tabulador. Esto es porque de esta forma, visualmente, va a quedar claro que lo que yo escriba dentro va a estar contenido. Hay una gran cantidad de lenguajes de programación donde esto que acabo de escribir, que son las sangrías, son meramente estéticas, no son funcionales. El programa no va a funcionar ni mejor ni peor porque tenga sangrías o no las tenga, pero se recomienda utilizar sangrías por claridad visual, porque vas a ver que el código se va a complicar muchísimo y necesitaremos escribirlo de la forma más clara y más ordenada posible para que cuando se complique mantengamos algo de control. Entonces, dentro de esta etiqueta HTML yo voy a escribir dos cosas. Ahora, con lo que voy a escribir a continuación vas a pensar que estoy de coña igual que con la etiqueta longaniza, pero te prometo que no. Entonces, voy a escribir por una parte head, o sea, cabeza en inglés, y me hago un espacio. Y luego, por otra parte, a continuación voy a escribir body. Cada una de estas dos etiquetas se abren y se cierran. La etiqueta head se abre aquí y se cierra aquí. Fíjate que bien viene el color, porque el color en cuanto hago clic en una etiqueta me dice cuál es su pareja. Y la etiqueta body se abre aquí y se cierra aquí. Entonces, estas dos etiquetas son obligatorias en cualquier página web, en cualquier aplicación web. Y a continuación te voy a mostrar una cosa que se llaman los comentarios. Los comentarios en HTML son un poco extraños de escribir, te lo voy a decir. Se escriben con menor que, exclamación, guión, guión, y se cierran con guión, guión, mayor que. Entonces, verás que el color del código se ha vuelto gris y yo ahora puedo escribir, y ahora veremos qué representación tiene esto, puedo escribir lo que me dé la gana. Entonces, voy a escribir un comentario en castellano puro para dejarme una marca, para dejarme un recordatorio para mí mismo para más adelante. Entonces, voy a decir lo que está en el head, bueno, no poner acentos, en el head va al navegador y no lo ve el usuario. Por contra, pongo otro comentario en el body, lo que está en el body sí que lo va a ver el usuario en la web. ¿Vale? Esto es un comentario. De hecho, estos son dos comentarios, técnicamente. Los comentarios no se interpretan. Es decir, el sistema pasa completamente de los comentarios. Son comentarios que son notas que te dejas a ti mismo o dejas a otras personas que trabajen contigo en un momento dado para anotar ciertas cosas en el código. Y ahora dentro del body voy a escribir el clásico, típico y tópico hola mundo. Cuando empezamos a escribir en cualquier lenguaje de programación, pues lo primero que escribimos es hola mundo. Dicho esto, ahora lo que quiero es ejecutar el código que acabo de desarrollar en un navegador web. Cuando estamos trabajando con aplicaciones web, evidentemente lo primero que queremos es validar esto en un navegador web. A continuación, lo que voy a hacer por tanto es que si aquí tengo abierto Chrome, voy a pinchar este archivo index.html y lo voy a arrastrar a una nueva pestaña de navegador. Puedes utilizar el navegador que quieras, absolutamente el que quieras. En un momento dado veremos que existen algunas diferencias entre los navegadores, pero al nivel al que estamos hoy puedes utilizar realmente cualquier navegador. Te cuento, te he preguntado qué navegador vas a utilizar más que nada porque más adelante sí que importará el navegador que utilices para una cosa que se llama depuración. Pero esto no va a ocurrir hoy todavía. Tenemos que llegar a JavaScript para necesitar el depurador. Yo en mi caso estoy utilizando Google Chrome
por una sencilla razón. O sea, no es el que más me guste o el que menos me guste. Hay gente que dice que si es más ligero, otra gente que dice que si se come la RAM con patatas, hay gente que dice que como es el navegador de Google que te espía constantemente, yo suelo decir ¿y quién no te espía hoy en día? Pero en definitiva lo que voy a decir, lo que voy a hacer es que voy a ir a StatCounter Global Stats. Esta es una página con estadísticas, a mí me gusta mucho, la utilizo muchísimo, sobre todo para estudios de mercado a nivel tecnológico. Entonces me voy a ir, por ejemplo, a evaluar cuáles son los navegadores para... Tengo Worldwide, lo que voy a hacer es coger Spain directamente, o Europe, me da igual, ¿vale? Lo que quieras. Entonces voy a coger Spain, ¿vale? Y quiero desde pues 2009 hasta hoy, hasta junio de 2020. Voy a visualizar la gráfica, es posible que tarde un pelín porque he pedido un montón de... Sí, correcto. Entonces, mientras tanto, mientras que se va cargando la gráfica, podemos ver aquí arriba que actualmente Google Chrome tiene el 72% de la cuota del mercado. Entonces, esta es la razón por la cual utilizo Chrome, y es más que nada para tener un navegador que coincida al máximo posible con los navegadores que tengan la gente. En segundo lugar, tenemos Safari, que es el navegador que viene por defecto con el sistema operativo de Apple, ya que muchos usuarios de Apple son vagos en el sentido de que, bueno, si ya viene Safari, pues ¿para qué quiero instalarme otro? Luego viene Firefox, que en su momento dado, fíjate que tuvo su gran cuota de mercado, en su momento fue la gran alternativa a Internet Explorer. Luego tenemos el navegador por defecto de Samsung, esta gráfica está cogiendo también teléfonos móviles. Luego tenemos Edge Legacy y luego tenemos Internet Explorer. He querido seleccionar tanto tiempo en esta gráfica simplemente para ver cómo en un momento dado, después de la guerra de los navegadores que ocurrió entre 2002 y 2004, pues Internet Explorer fue cayendo, 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 cayendo poco a poco hasta que prácticamente hoy, pues como ya ves, tiene una cuota de mercado del 1,18%. Y en su momento Firefox fue la gran alternativa a Internet Explorer. Quiero que sepas que yo a nivel filosófico simpatizo muchísimo, no solo con Firefox, sino con la Mozilla Foundation, o sea, con la fundación que hay detrás del navegador. De hecho, yo hace años me compré un teléfono móvil que llevaba el Firefox OS, o sea, el navegador, el sistema operativo de Firefox para teléfonos móviles. Al final tuve que tirar ese móvil porque no tenía WhatsApp y mis clientes me obligaban a tener WhatsApp. Pero te quiero decir que es un móvil que me encantaba. Pero a día de hoy Google se ha hecho con la mayoría de cuota de mercado. Con lo cual, lo que te quiero decir es que estoy usando Google, pero sé que darle demasiada bola a Google es peligroso porque actualmente prácticamente es un monopolio. ¿Vale? Pero no lo voy a usar porque sea especialmente fanboy de Google, sino por una cuestión de cuota de mercado, ¿vale? Entonces, voy a cerrar esta página, igual la usaremos más adelante para averiguar datos para cualquier otra cosa. De momento la cierro. Y tengo el resultado en pantalla de lo que acabo de hacer. Esto lo voy a guardar y lo voy a minimizar, luego más adelante lo sacaré. Así me pongo esto un poquito más limpio y así la interfaz, ¿esto qué es? Ah, sí. Esto pues, lo minimizo también. Bien, y me quedo con esto y así tengo un poco el espacio de trabajo un poquito más limpio. Bueno, el resultado de todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora puede ser un poco decepcionante en el sentido de que todo lo que hemos escrito en la pantalla y realmente lo que pone es hola mundo. Entonces, quiero hacer lo siguiente. Quiero que pulsemos botón derecho y que veamos el código fuente de la página y que de esta forma comprobemos como sí que tengo todas las etiquetas que he escrito antes. Aunque esas etiquetas no tengan una representación visual, sí que existen dentro de la página web. Entonces, volviendo aquí al FreeMind, volviendo al mapa mental que estaba haciendo, antes hemos hablado de que HTML es la estructura. Cuando hablamos de la estructura, yo suelo, para que entiendas un poco cuál es la relación entre estos lenguajes, yo suelo comparar a estos lenguajes con una persona humana, ¿vale? Entonces, yo suelo decir que HTML es como el esqueleto de una persona. El esqueleto no se ve. O sea, tú cuando ves a alguien caminando por la calle no ves su esqueleto, ves su piel. Ya hablaremos de esto de CSS. Pero claro, aunque no veas el esqueleto, aunque el esqueleto a priori sea invisible,
tiene que haber un esqueleto dentro de esa persona, porque si no esa persona se caería como si fuera de goma. Entonces, con HTML ocurre exactamente lo mismo. Que este resultado sea un poco frustrante no quiere decir que lo que hemos hecho no tenga importancia. Otra cosa es que no tenga representación visual, pero sí que tiene importancia. Vale, ahora habrá etiquetas que, como ahora verás, sí que tienen cierta importancia. Para que este código de hecho cumpla, ¿vale? Como ya te digo, no soy muy talibán de la normalización, pero sí que voy a intentar que el código que escriba sea correcto desde el principio. Te voy a enseñar un par de etiquetas más y luego pasamos este código al validador para que nos diga si está bien o está mal. Entonces, la primera cosa que he hecho mal es esta. Y es que un texto en HTML no debería estar solo. Ese texto puede ser de párrafo, puede ser de título, puede ser de lo que tú quieras, pero no puede estar solo. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir H1, el H1 se abre y se cierra, y dentro de ese H1 introduzco el hola mundo. Cuando hago esto, generalmente mis alumnos suelen preguntar, oye, ¿por qué hay veces que entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre tiras hacia abajo y hay otras veces que entre la etiqueta de apertura y la de cierre lo pones en la misma línea? Mi respuesta suele ser porque puedo. ¿Vale? Entonces, la respuesta un poquito más ampliada es que da igual, lo puedes hacer de cualquiera de las dos formas, pero si hago así, o sea, puedo hacer este código y funciona exactamente igual, está igual de correcto. El problema es que estoy malgastando 3 líneas para algo que podría hacer en una sola línea. ¿Vale? Entonces, yo quiero decirte una cosa, te lo anticipo más que nada no porque sea divino, sino porque este curso lo he impartido millones de veces y es que ahora mismo estamos en la línea 9. Pero como te podrás imaginar, este ejercicio a lo largo de las clases va a ir haciéndose grande, haciéndose grande, haciéndose grande. Y por tanto llegará un momento en el que será importante haber ahorrado la máxima cantidad de espacio posible. ¿Vale? Ahora, si tú hoy, por ejemplo, decidieras que el Hola Mundo lo pones bajo, no hay ningún problema, porque siempre luego se puede modificar el código, ¿vale? O sea que no habría ningún problema por eso. Ahora, guardo, recargo, es decir, pincho este botón de aquí. Cuando estoy impartiendo ese tipo de curso y alguien de hecho usa brackets, me dice, oye, no hace falta que guardes y recargues aquí, porque hay un botón con un rayo que lo que hace, que es este de aquí, que es que cuando yo guardo automáticamente me refresca el contenido en la pantalla. Y cuando alguien me dice eso, yo lo que suelo decir es, lo sé, pero no lo quiero. No lo quiero porque el rayo es específico de brackets, pero no está en otros editores de código. ¿Vale? Por eso no quiero enseñarte herramientas que sean específicas de brackets. Quiero enseñarte aquello que puedes hacer con cualquier otro editor de código. Entonces, ahora, aquí abajo, ahora te explico la etiqueta H1, por cierto. Aquí abajo lo que voy a hacer es meter una etiqueta P y con esta etiqueta P lo que voy a hacer es escribir un poco de texto. Este es un texto que estoy escribiendo para mi primera web 2.0. Vale, entonces guardo, recargo y lo que voy a hacer ahora es que voy a escribir, voy a forzar un acento y pongo, y mi nombre es José Vicente Carrata La, con acento en la A, ¿vale? Hago un acento por alguna parte, para ahora forzar una cosa que va a ocurrir, ahora verás. Entonces yo la guardo, recargo y aparece esto. Esto es lo que quería ver, ¿vale? Es que, claro, si no ponemos acentos no hay errores, por eso quiero poner un acento para que aparezca el error y veamos el por qué se produce ese error. Bien, antes de empezar, voy a explicarte lo que he hecho hasta el momento. Hasta el momento lo que he hecho es poner dos etiquetas de formateado de texto. Entonces, el H1, el H viene de heading. Voy a poner todo esto en el FreeMind, en el HTML. Voy a poner etiquetas. Entonces, estructurales, texto. En las estructurales hemos trabajado con la etiqueta HTML, con body, con head. En el texto vamos a trabajar con cabeceras. Las cabeceras en inglés se llaman headings, de ahí la H, ¿vale? Y hay 6 cabeceras.
H1, H2, H3 y así hasta H6. ¿Vale? Cuando explico esto, algún alumno siempre me dice, oye, ¿por qué hay 6? ¿Y por qué no hay 8? ¿O por qué no hay 12? Y yo siempre, cuando llega esta pregunta, lo que hago es contar lo que me ocurrió en mi proyecto final de carrera en la universidad, y es que hice títulos y subtítulos y subsubtítulos y subtítulos, y en el tribunal me echaron una bronca porque me dijeron que no hay que usar más de 3 niveles de complejidad porque si no la gente llega a un momento que se pierde. ¿Vale? Entonces yo siempre suelo decir lo mismo. Hay 6, pero de hecho prácticamente nunca deberíamos llegar a utilizar ni el H5 ni el H6. Luego, por otra parte, está la etiqueta de texto o se llama, más que texto, perdona, párrafo o parágrafo. Técnicamente la palabra en inglés correcta es paragraph, pero en castellano, aunque existe la palabra parágrafo, solemos utilizar más la palabra párrafo. ¿Vale? Entonces simplemente que sepas que cuando pongo una etiqueta P quiere decir que voy a escribir texto normal, voy a escribir texto de párrafo, o sea, texto sin texto de título, por ejemplo. Cuando escribo este ejercicio, también la gente lo que suele preguntar a continuación es, oye, no quiero que el título esté en negrita, quiero que sea más pequeño, quiero que sea rojo, quiero que esté subrayado, quiero que una serie de cosas. A lo cual yo suelo decir no todavía, porque estamos trabajando en HTML y HTML es la estructura. Pero recordamos que hay otro lenguaje que es CSS, que es el estilo. Entonces, si algo es negrita o no lo es grande o es pequeño, si es rojo o es azul, eso es el estilo, no es HTML. ¿Vale? Por eso no es que no diga, no, no lo quiero explicar. No lo quiero explicar ahora que estamos en HTML. Cuando llegue el momento, cuando lleguemos a CSS, ahí evidentemente sí que lo explicaré. Entonces, por aquí tenemos, bueno, un pequeño problema, evidentemente, y es que los acentos no se están interpretando correctamente. Entonces, sí, verás, los navegadores, depende del navegador en el que estemos trabajando, es posible que los navegadores nos hagan, digamos, la gracia o el favor de interpretarnos correctamente el juego de caracteres con el que estamos trabajando. Yo en este caso estoy con una versión de Chrome que aunque está en castellano, por defecto no interpreta juego de caracteres. ¿Qué quiere decir el juego de caracteres? Verás, yo voy a escribir una etiqueta y tú también, porque claro, ese archivo que tú estás trabajando igual en tu navegador se interpreta correctamente, pero igual lo publicas en la web y en los navegadores de tus usuarios no se interpreta correctamente. Entonces, yo voy a escribir una etiqueta que se llama meta. Las etiquetas meta es como, ¿cómo te diría yo? La metalingüística. La metalingüística es la lingüística que habla de la lingüística, ¿vale? Pues las metaetiquetas son etiquetas que hablan de otras etiquetas. Entonces voy a poner meta charset es igual. Y fíjate que aparecen un montón de charsets. Esta es otra de las buenas noticias de programas como Brackets o como Visual Studio también. Y es que te autorrellenan un montón de cosas. Pues verás, ahora a continuación yo lo que voy a hacer es que voy a poner una codificación llamada UTF-8. La codificación UTF-8 es la correcta para Europa Occidental. Pero un momentín, antes de hablar de eso. Antes de poner eso, lo que quiero que veas es que pone Big Five, que tú ahora mismo no sabrás lo que es Big Five, pero yo te digo que es la codificación de caracteres para China, para, creo que es chino cantonés, o no me acuerdo qué chino o chino simplificado, no me acuerdo. Hay una que donde pone KR, que es coreano. Hay un montón de ellas donde pone JP, que es japonés. Entonces, yo te quiero decir lo siguiente. Ten en cuenta que nosotros damos como totalmente normal los caracteres tales como por ejemplo las vocales con acento o la ñ. Pero el mundo tecnológico sobre todo está creado por personas angloparlantes. Entonces, la colación por defecto, es decir, el juego de caracteres por defecto de cualquier sistema informático, es el sistema anglosajón. Esto quiere decir que lo normal es que ocurra lo que me está pasando a mí, que es que cualquier carácter que se aparte del juego anglosajón no es reconocido correctamente a menos que le digamos al sistema informático, yo en este caso le voy a decir UTF-8, que voy a usar un juego de caracteres diferente.
Te lo digo porque generalmente nosotros pensamos que nuestro juego de caracteres es lo más normal del mundo y luego pensamos que los rusos son raros por tener el juego cirílico o pensamos que los chinos, coreanos, japoneses son raros por tener un juego de caracteres ideográfico, pero sin embargo nuestro juego de caracteres es raro para una persona anglosajona puesto que ellos no utilizan ni acentos ni ñes. ¿Vale? Entonces, eso es un poco para decirle al sistema, oye, sistema, que sepas que estoy en Europa Occidental y por tanto, si ahora guardo y recargo, quiero que me reconozcas automáticamente y correctamente acentos, ñes, cs cedillas, la beta, incluso alemana, ¿vale? Cualquier carácter, digamos, que sea de Europa Occidental. Y esto ya está casi perfecto. Sin embargo, hace falta una etiqueta que aparentemente no parece que haga falta. Ah, perdona, hacen falta dos etiquetas. Ahora te cuento cuáles son. La primera, una etiqueta llamada doctype, que es HTML. Doctype, como te puedes imaginar, es una etiqueta, lo sé, es muy rara, ¿vale? Porque fíjate que es menor que admiración, ninguna otra tiene eso. Y luego doctype, doc de documento y type de tipo, HTML. Esta etiqueta dice que sepas que lo que te vas a encontrar a continuación es HTML5, no cualquier otro número, sino 5. Ahora verás por qué. Y esta etiqueta es obligatoria, aunque a día de hoy y ya hace unos cuantos, bastantes años, el HTML5 es el estándar en web, pero es necesario poner esta etiqueta. No me voy a enrollar mucho con respecto a esto. Simplemente lo que te voy a decir es que si pones HTML versions en la Wikipedia, por ejemplo, vamos a ver, HTML versions Wikipedia, a ver si hay una página específica, parece que no. Vale. En castellano mejor que no. Entonces, más que nada porque la Wikipedia en inglés suele tener más información. Claro. Entonces, verás que, por ejemplo, el HTML versus timeline, pues mientras que HTML1, como te comentaba hace un momento, nació en 1991, el HTML2 en el 95, HTML3 97, HTML4 97, el HTML3 duró poco, el HTML4 duró bastantes años y mientras que el HTML5 empezó a estandarizarse en 2009-2010, es en 2014 donde se firma el acuerdo del estándar y por tanto el HTML5 es el que tenemos actualmente. Técnicamente hay dos pequeñas subversiones, que es el HTML5 5.1 y el 5.2. De hecho, en este curso, como ahora luego verás a continuación, vamos a estar trabajando con HTML 5.1 y 5.2, es decir, con las actualizaciones, ¿vale? Pero, mira, de hecho, aquí está en el 91 la primera versión, ¿vale? El primer draft. Entonces, en HTML4, como verás, había tres variaciones, que es el estricto, el transicional y en basado en marcos, que a día de hoy desgraciadamente está prohibido, ¿vale? Pero tenía su utilidad. Es por esto que en HTML, esto que estás viendo aquí indica que no estoy trabajando en HTML4, sino que estoy trabajando en HTML5, aunque no lo ponga, ¿vale? Aunque ahí ponga HTML, pero básicamente le sirve al sistema para saber que este documento está en HTML5. Y por último, cualquier, cualquier documento HTML debería tener una etiqueta title. Title. Si yo no creo una etiqueta title, ves que ahí arriba en la pestaña, pone index.html. Pero yo vengo por aquí y digo curso de aplicaciones web. Guardo, recargo y ahora verás que allá arriba no pone index.html, sino que pone curso de aplicaciones web. Esta etiqueta a un nivel práctico no es tan importante, pero como ahora veremos a continuación, se requiere para que este código valide como correcto. Entonces, me voy a volver al validador de la W3C y en este validador yo puedo validar de tres formas. Yo puedo validar colocando la URL de una web que esté publicada en Internet, pero nuestra web no está publicada todavía en Internet. Ya la publicaremos, pero hoy todavía no.
puedo validar subiendo un archivo, sí que tengo un archivo para subir, o puedo validar copiando y pegando el código que yo he hecho dentro de este recuadro. En este caso, como tengo un archivo, puedo seleccionar archivo, puedo ir a escritorio, puedo ir a curso de aplicaciones web, puedo ir a index, le doy a check y si todo ha ido bien, veremos lo siguiente. Veremos que, vamos a ver, muy bien, vale. Me dice que todo está bien, de hecho, vamos a ver, ¿vale? Me dice el chequeado, en la comprobación del documento ha sido satisfactoria, no me da ningún error y me da un warning, me da una advertencia. Y lo bueno que tiene este validador es que no solo te dice lo que está bien o lo que está mal, sino que además te da consejos. Y te dice, mira, te recomiendo, considera, usar una etiqueta lang, perdón, un atributo lang en la etiqueta start para declarar el lenguaje de este documento, aunque ya lo hemos declarado realmente arriba. Arriba hemos declarado la colación. Y recuerda que UTF-8 hemos dicho que era para Europa Occidental. Pero en Europa Occidental hay un montón de idiomas. Entonces el sistema dice, vale, pero ¿qué idioma concretamente? Entonces esto de añadir un atributo lang quiere decir que localizo el HTML start tag, es decir, la etiqueta de apertura de HTML, y pongo un atributo que quiere decir meterme dentro de la etiqueta y poner lang es igual a... Bueno, de hecho verás que ahí aparecen las etiquetas de lenguaje. Te lo digo porque habrás visto que he puesto ES de español y tú dirás, bueno, te lo has inventado. Pues no, no me lo he inventado. Quiero decir, o sea, si pongo ES es porque sé que es el código para España. Entonces, bueno, para el lenguaje español, más que para España. Entonces, pongo ahí lang ES y ahora a continuación puedo volver atrás, puedo volver a seleccionar el archivo, puedo volver a chequear y si todo va bien, ahora me dirá que el documento se ha completado y no hay ningún error ni ningún warning a mostrar. ¿Vale? Lo cual quiere decir que mi código, al menos ahora mismo, mi código al menos llegado a este punto, está perfecto. Entonces, como ya te digo, no voy a hacer esto cada ejercicio que hagamos, sobre todo porque cuando el código se complique, verás que hay concesiones que hay que realizar y verás que hay veces que nos tenemos que saltar un poquito la normalización, ¿vale? Tenemos que cometer no grandes errores, evidentemente, pero sí pequeños errores. Entonces, ya te digo que no me voy a volver un fan, ¿vale? Otra cosa que te digo es que yo ahora vengo, recargo aquí en la pantalla, ves que no hay ninguna diferencia, es decir, la etiqueta lang es igual a es, no marca ninguna diferencia. Ahora bien, sí que te digo que esta etiqueta es importante no solo para el estándar, sino también para Google, para el maldito Google. Entonces, hay dos tipos de aplicaciones web. Hay aplicaciones web que son intranets, es decir, donde solo deben entrar los usuarios que tú digas, y hay otras aplicaciones web que son externas, que son visibles al público general. En aquellas aplicaciones web que son visibles al público general, te interesa poner etiquetas como estas en las cuales estás declarando el idioma de la página web en el que vas a trabajar. ¿Por qué? Porque de esta forma tú lo que estás haciendo es darle pistas a Google. Y Google sigue una regla muy fácil de entender, que es que cuanto más te lo ocurres tú con Google, más se lo va a currar Google contigo. Entonces, te interesa ponérselo fácil a Google para que Google te considere bien. Siendo que este curso no es ni de lejos un curso de marketing digital, pero aunque sea un curso de programación pura y dura, pero es inevitable dar una serie de principios como que, por ejemplo, pues cuando creamos una aplicación web vamos a querer que la gente, especialmente cuando es una aplicación web vista hacia el público, vamos a querer que la gente la encuentre correctamente en Google, que Google a día de hoy es el buscador principal. Entonces, por eso te digo que no es mi intención hacerle la pelota a Google, pero sí que tenemos que portarnos bien con Google si queremos que Google se porte bien con nosotros. Vale, entonces, y verás, para empezar creando una aplicación web que sea un poquito más interesante que esto, a continuación voy a crear tres bloques. Estos tres bloques son
dos de ellos nuevos de HTML5 y uno de ellos nuevo de HTML5.1, que son los siguientes. Dime una web, dime una, la que tú quieras. La que tú quieras, dime una. La que yo quiera. Absolutamente la que tú quieras. Esto es Facebook, por ejemplo. Facebook, ¿vale? Esto es como los magos que dicen saca una carta, ¿vale? Pues vamos a entrar en Facebook. En Facebook, si te fijas, aquí arriba tenemos como una especie de cabecera. Luego tenemos el cuerpo principal donde está todo. Y luego abajo, bueno, aquí en este caso está un poco oculto, aquí a la izquierda, tenemos el pie de página, ¿vale? Tenemos un pie de página. Dime otra página. Otra página. Sí, Revit para tontos. vale, Es mi blog. vale. Sí, ya he visto antes que en tu correo ponía lo de BIM, ¿vale? Te lo iba a preguntar y entre que ponía BIM y que me dijiste que eras ingeniero de edificación, pues ya suponía que BIM venía de todo el tema de Revit. Entonces, yo arriba, era imaginable, yo arriba tengo una cabecera, abajo tengo un contenido, esto es un WordPress, de hecho, porque Sí, aparte huele a WordPress desde lejos, y sí, sí, sí. yo también tengo un WordPress, también que lo sepas, o sea, que sea programador no quiere decir que, o sea, me tenga que programar mi propia web desde cero, porque si WordPress lo hace rápido y bien, pues para qué hacerlo en plan difícil. Y aquí abajo tienes un pie de página, y de hecho voy a hacer una cosa, tú fíjate que sin saber qué plantilla has utilizado, yo lo que hago es Sí. que pulso el botón derecho, le doy a inspeccionar y voy a ver qué. Vamos a ver. Voy a ver que la parte de arriba, la cabecera, es una etiqueta HTML llamada header. Sí. Vamos a ver la parte principal. Ahí ya depende... No, mira, ¿ves? Esta plantilla que tienes no está actualizada a HTML 5.1 porque tenemos una etiqueta genérica div con ID contenido, ¿vale? Ahora hablaré de esto. Y por último, me juego lo que quieras, que aquí abajo, esto que tienes aquí abajo del todo, es una etiqueta, momento, es una etiqueta llamada footer. Vengo por aquí y compruebo que tengo esta etiqueta llamada footer. Entonces, he querido que me dijeras si esta comprobación que te acabo de decir la puedes hacer en cualquier página que tú quieras, Sí. para demostrarte que la mayoría, no todas, pero la mayoría de las páginas a día de hoy siguen lo que se llama el modelo de sándwich. Cuando digo esto del modelo de sándwich, de vez en cuando, me ocurrió una vez, la primera vez que me ocurrió, un alumno levantó la mano en clase presencial y me dijo, oye, esto del modelo de sándwich te lo acabas de inventar tú. Entonces yo le dije a este alumno, si me lo hubiera inventado yo, lo hubiera llamado no modelo de sándwich, sino modelo de bocadillo de jamón y queso, ¿vale? Porque es más español que sándwich. Entonces, si se llama sándwich es porque lo ha inventado uno que no sabe lo que es un bocadillo. Entonces, no lo he inventado yo, ¿vale? Sino que lo puedes buscar, pero a día de hoy, yo no sé lo que ocurrirá en 10, 15 años, pero a día de hoy, la gran mayoría de páginas web se articulan en formato de header, o sea, cabecera por aquí, contenido en el medio y pie de página en la parte de abajo. Y es por esto que HTML5 y 5.1, HTML5 nos propone dos etiquetas, que es header, no confundir con head, es diferente, parece igual pero no tiene nada que ver, que es donde voy a poner, aquí voy a poner la cabecera de mi web. Luego footer, que es, aquí voy a poner el pie de página de mi web. Y en HTML5 introdujeron una etiqueta para la cabecera y una etiqueta para el pie de página, pero no introdujeron una etiqueta para el contenido principal de una página web. Entonces, desde HTML 5.1 existe una etiqueta llamada main. Entonces, en la etiqueta main, aquí voy a poner eh, el contenido principal de mi web. Estas etiquetas, mientras las vas escribiendo, yo voy a irme al FreeMind y son etiquetas estructurales de HTML5, estructura del body, que son
No son las únicas, ya te iré escribiendo más etiquetas, ¿vale? Pero son de momento el header, el main y el footer. Guardamos y voy a minimizar. Y ahora lo que voy a hacer es un poco reestructurar el código que había escrito. Entonces, esto que he puesto aquí de Hola Mundo, pues lo voy a bajar aquí abajo, al header, y voy a crear la página de José Vicente Carratalá. El texto me lo voy a cargar de momento, ahora lo volveré a escribir, ahora lo reubicaré. Y verás, vamos a ver. Debajo del H1, tú evidentemente no tienes por qué hacer exactamente la misma web que yo, pero al menos ahora al principio sí que te recomiendo que me sigas. Más que nada para que todo os vaya apareciendo lo máximo posible y conforme vaya avanzando el curso, pues ya irás haciendo ahí tu propio ejercicio que no tiene por qué ser exactamente igual que el mío. Verás, voy a poner José Vicente Carratalá. Como la gente no tiene por qué saber quién es José Vicente Carratalá, yo siempre digo que si yo hiciera la página de Madonna, pues no diría Madonna, actriz y cantante, ¿vale? Porque es como, a ver, eso sobra, quiero decir, la gente sabe quién es Madonna, pero la gente no sabe quién es José Vicente Carratalá, entonces no puedo suponer que voy a escribir José Vicente Carratalá y todo el mundo va a saber quién soy. Entonces a continuación pongo H2 y pongo desarrollador, diseñador y formador. Y entonces guardo, recargo y observamos lo siguiente. Antes hemos hablado de que cuando pongo un título aparece con un cierto tipo de letra negrita, grande, con espaciado. Eh, Esto es lo que se llama el estilo por defecto del navegador. Esto quiere decir que cuando el navegador se encuentra con un título, si yo no he especificado el estilo que tiene, el navegador tiene un estilo por defecto. Esto a mí ahora mismo me da igual. Me da exactamente igual porque yo sé que más adelante voy a aprender un lenguaje llamado CSS con el cual voy a poder quitar la negrita, voy a poder cambiar el color, voy a poder cambiar el tamaño, voy a poder hacer lo que me dé la gana. Voy a poder cambiar el tipo de letra, poder hacer lo que quiera. Pero a mí ahora hay una cosa que me interesa más y es saber que el primer título lo he puesto con estilo H1 y el segundo lo he puesto con estilo H2. Eso quiere decir que el título H1 es más importante y el título H2 es menos importante. Y sobre todo, e insisto, y te lo vuelvo a decir una vez más, esto es importante para Google, para que cuando Google pase por mi web sepa qué es lo más importante y sepa qué es lo menos importante. Para demostrarte esto, yo suelo usar una página que se llama BurRank. Está en burrank.com. Esta página te hace una cosa que se llama un informe SEO. SEO es un concepto, como te decía antes, de marketing digital y tiene que ver con el posicionamiento orgánico de una web. Entonces, si yo entro en esta página y quiero sacar un informe para saber si mi página web, en este caso es jocarsa.com, si está bien posicionada o no está bien posicionada, yo en este caso me vengo por aquí y bajo por aquí abajo y lo primero que me encuentro es que me dicen tienes que tener una etiqueta de título. Ah, pero yo he escrito una etiqueta de título. ¿Lo ves? Esto ya sería correcto para el posicionamiento. Tienes que tener una etiqueta de metadescripción. Yo aquí no la tengo. La tengo en mi página web, que es un WordPress, pero no la tengo aquí. Ahora a continuación la pondremos. Y a continuación tienes que tener encabezados. Y si te fijas, estos H1 y H2 que estamos escribiendo aparecen aquí como que Google los valora para que mi página web esté correctamente indexada. ¿Vale? Y de hecho, luego hablaremos del análisis semántico, de lo importante que es repetir ciertas palabras para que Google me asocie a ellas. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que si yo te digo que poner un título es importante, no es porque yo lo diga, sino porque prácticamente cualquier fuente de información donde acudas te dirá que lo importante es tener un título. Si yo a continuación ahora te digo que debemos tener una metadescripción, no es porque yo te lo diga, sino porque cualquier informe que consultes te dirá que es importante tener una metadescripción. Como a veces, como de vez en cuando vamos al médico, vamos a por una segunda opinión. Vamos a otra web llamada SEO Site Checkup, sí, no, SEO
sitecheckup.com. Voy a introducir de nuevo, otra vez, en mi caso, mi web. En tu caso, evidentemente, te interesará más analizar tu propia web que la mía, para saber cómo está. No, te lo digo porque aprovecha, evidentemente. Sí, 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 Esto es estoy como, aquí viendo. exacto, tus resultados. Esto es como lo que te he dicho y te diré muchas veces más, que es lo de aprovecha y mata a dos pájaros de un tiro. Es decir, Sí, analiza lo tuyo. Lo mío ya lo puedes ver en la pantalla. Bueno, aquí te va a decir, esperamos un segundo a que aparezcan los resultados. Empiezan a aparecer por aquí. Entonces, si te fijas, tienes que tener un título, tienes que tener una descripción. En este caso va directamente a las palabras clave y este informe prima las palabras clave sobre los títulos H1 y H2 y H lo que sea. Pero fíjate que, por ejemplo, el título y la descripción siguen estando en las primeras posiciones. sí, Entonces, voy a minimizar esto y a continuación lo que voy a hacer es, bueno, en este caso era para demostrarte el por qué es importante poner el H1, el H2, lo que sea, y a continuación aquí lo que voy a hacer es poner una etiqueta meta. Y en este caso, vamos a ver, meta, role, vamos a ir a mi web, vamos a ver el código fuente de la web. Estoy viendo aquí los atributos. Charset no. Content es lo que voy a hacer a continuación. Ahí está. Name es igual a description. sí, Content es igual a lo que sea. ¿Qué quiero decir con lo que sea? Un segundín. Mira aquí en la pantalla. Yo busco en Google Jocarsa. O busco en Google Jocarsa o busco en Google José Vicente Cardalá. ¿Vale? Lo que sea. Y si nos fijamos, tenemos por aquí el título y tenemos por aquí una pequeña descripción. Entonces, lo que aparezca en esa descripción es lo que va a aparecer dentro de esta etiqueta de contenido. Entonces, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Me voy a copiar esto porque ¿para qué? Ahí. Si yo ahora vengo aquí, me daré cuenta de que Jocarsa, José Vicente Cartelá, proyectos, consultoría, formación acerca de inteligencia artificial, eso no aparece aquí. sí, No aparece aquí porque, como te he dicho antes, esto, lo que está en el head, va al navegador y no lo ve el usuario. Pero, sin embargo, es importante que esté, aunque no se vea, porque como estás viendo, luego Google lo utiliza para posicionarte. ¿Vale? Entonces, otra cosa que te digo. Y, como ya te digo, inevitablemente se mezclan algunos conceptos de marketing digital, pero tampoco voy a profundizar en ellos porque sería otra historia diferente. Entonces, esto que estás viendo aquí, sí, esas palabras están elegidas a conciencia y están curadas a lo largo de los años. Quiero decir que con los años yo lo que voy haciendo es meter y quitar palabritas según me va interesando. Te lo digo porque hay una página que se llama Google Trends, donde, por ejemplo, si buscas BIM, sí, y si buscas BIM en el terreno específico en el contexto de España, sí, vamos a ver, sí, la usé para el nombre del blog, sí que sí que la usé. correcto, eso es. Pero claro, o sea, una cosa es el nombre del blog, pero luego, si tienes que redactar una frase entera, ¿qué otras palabras hay? Pues en este caso, bien, fantástico. Bim Bam Toy entiendo que no. A ver, un momento, a ver si pone BIM. No. Hmm, Es que si pongo BIM arquitectura se rebajarán un montón los resultados, ¿ves? Y no habrá palabras clave. Voy a poner BIM en mayúsculas. Parece que no tiene la suficiente... Y a lo mejor se pone BIM instalaciones, Sí, puede ser un poquito más, sí, no lo sé, instalaciones. vamos a verlo. No, ni siquiera tiene... Sí, pero mira, pero en Sí, definitiva, o bien pongo aquí BIM y he visto aquí que, por ejemplo, BIM Server, ¿vale? Eso sí, sí, BIM 360, ¿vale? sí, O he visto por ahí otra palabra que es metodología BIM o sí, espacio BIM. Son palabras que la gente está buscando junto con la palabra BIM. Luego mi recomendación para que la gente te encuentre es que esas palabras aparezcan aparecer. en tu descripción, ¿vale? Digamos que Vale,
uses los mismos términos que está usando la gente para que Google te asocie correctamente a ellos, ¿vale? Y luego vamos a utilizar, uy, esto no, vamos a utilizar una etiqueta un poquito más multimedia. Voy a abrir el FreeMind para hacer esto un poquito más divertido y un poquito más visual. Dentro de multimedia tenemos muchos tipos de archivo, tenemos sobre todo imágenes, tenemos vídeo y tenemos audio. Entonces, vamos a empezar hoy con la etiqueta de imágenes, una etiqueta muy sencilla, pero evidentemente lo primero que necesito es cargar una imagen. Entonces me voy a ir a Google, voy a buscar una imagen mía, tú puedes buscar la imagen que quieras, absolutamente la que quieras, y voy a descargar una imagen mía, por ejemplo esta de Twitter, y la voy a bajar, guardo la imagen como, atención, esto es muy importante. Tengo que guardar la imagen en la misma carpeta del curso de aplicaciones web. Te recomiendo que hagas una carpeta nueva. El nombre de la carpeta será el que tú quieras, por favor, que no tenga acentos. Es decir, si creas una carpeta llamada imágenes, intenta que la A no tenga acento. Yo lo que suelo hacer es crear una carpeta IMG, ¿vale? Y muy importante, el nombre de la imagen, que no sea un nombre tan, ¿vale? Como este. Yo voy a poner algo como José Vicente, todo seguido, y ya está. Y le doy a guardar y, ves que dentro de IMG pues hay josevicente.jpg, ¿vale? Es importante que tengamos localizado. También es importante que la imagen tenga el nombre y el marcaje correcto. ¿Para qué? Pues para que luego cuando te busques en Google pues aparezcas correctamente. Sí, claro, hay otros José Vicente Carratalá, pero yo copo la primera página de resultados y esto es importante, por lo que te decía antes de, o sea, lo importante no es solo hacer una buena web, sino que aparezca correctamente indexada en los buscadores. Bien, pues ahora a continuación, lo que voy a hacer es que aquí abajo, detrás del H1, por ejemplo, o arriba, ¿sabes? Arriba. Luego lo podemos cambiar de orden, esto es lo de menos. Voy a utilizar una etiqueta llamada IMG. El nombre de la etiqueta no tiene nada que ver con el nombre de la carpeta, ¿vale? Son coincidentemente iguales. Y ahora voy a poner IMG SRC. SRC viene del inglés source, o sea, fuente, source, digamos. Y ahora tengo que escribir IMG barra. Y de hecho, fíjate que incluso Brackets me está reconociendo ya que existe una imagen en esa carpeta, josevicente.jpg. Y voy a escribir eso. De hecho, si pongo el ratón encima, incluso me aparece la miniatura de la imagen. Esto es un poco lo de menos, pero bueno, pero es señal de que la ha cogido correctamente. Entonces, guardo, recargo y veo que tengo la imagen ahí. Es decir, veo que no solo puedo meter texto en una imagen, sino que puedo meter algo de multimedia. Dicho esto, ahora a continuación, ¿te acuerdas que te he dicho antes que no voy a ser muy talibán con el tema del estándar? De hecho, voy a cerrar esta página. Me voy a saltar el estándar. La razón por la cual me voy a saltar el estándar es porque ahora mismo esta imagen es muy grande y es tan grande que me machaca el texto. Es incómodamente grande. Entonces, claro, yo te diría lo siguiente, y es que para editar el tamaño de una imagen no está HTML. Si nos vamos a este esquema, tenemos el lenguaje, ¿dónde estás? Tenemos el lenguaje CSS. La anchura y la altura es parte del estilo. Pero es que yo hoy todavía no estoy con CSS. O mira, ¿sabes qué? Lo voy a estar. Y así vamos empezando a meter un poquito de CSS. Iba a hacer trampa, iba a meter dos parámetros de etiqueta que son ilegales y ya puestos, pues casi que lo voy a hacer con CSS. Entonces, vamos a utilizar un tipo de CSS que se llama CSS en línea. CSS en línea es uno de los tres tipos que te voy a enseñar, y de hecho es uno de los tres tipos que existen, no existen más. Y para utilizarlo, lo que hago es poner dentro de la etiqueta IMG, de la misma forma que he puesto SRC, pongo una etiqueta estilo, y luego, dentro de estilo, voy a poner, por ejemplo, width, 2 puntos, 100 píxeles, punto y coma.
Mientras que todo el documento que he escrito hasta el momento está en lenguaje HTML, esto que estamos viendo aquí está solo, esa palabrita, solo esos caracteres están escritos en lenguaje CSS. Y el lenguaje CSS, como te digo, es un lenguaje específico para estilizar. Guardo, recargo, y ahora, como podemos comprobar, lo que he conseguido es minimizar, lo que he conseguido es hacer más pequeña la imagen. Esto sigue siendo algo no demasiado legal. Como ya te digo, no voy a pasar el validador del OBD3C, pero lo más normal es que el validador me dijera que no se recomienda utilizar esto de aquí, que se llama CSS en línea. Se recomienda utilizar cualquiera de los otros dos tipos, que es CSS interno, que es un CSS que se pone aquí arriba en la cabeza, o CSS externo, que es un CSS que se pone en un archivo aparte. Pero eso complicaría ahora mismo demasiado la clase y como estamos en la primera clase no quiero hacerlo complicado. Quiero que sea sencillo, quiero que sea entendible, aunque no sea lo más correcto del mundo. Y ahora a continuación vamos a ir a la etiqueta main. En la etiqueta main es donde yo debería pensar qué es lo que quiero poner. Cuando digo pensar, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo, por ejemplo, me voy a ir a mi web en jocarsa.com y, por ejemplo, tengo vamos a ver, mira, tengo una sección que es el header de la página, ¿vale? Es la cabecera, el carrusel, digamos. Tengo otra sección y esta sección tiene 3 artículos. Tengo otra sección y esta sección tiene 3 artículos. Tengo otra sección que es próximos cursos y tiene una serie de 10 artículos. Entonces, en HTML, desde hace muchos años, de hecho como has visto antes cuando he inspeccionado el código de tu web, existe una etiqueta genérica que se llama div, que se llama separador. Me voy a venir aquí y en etiquetas, estructura principal, veremos que hay una etiqueta llamada section, que es una etiqueta para especificar que quiero una sección de la página. Una etiqueta llamada article, que suele estar dentro de section, que es para indicar que dentro de esa sección hay un artículo. Un artículo no tiene por qué ser específicamente un artículo comprable de una tienda online, sino que un elemento es un article. Y luego tengo la estructura genérica div. Div es de división. Precisamente una de las muchas razones de la existencia de HTML5 y las etiquetas específicas para estructurar es porque antes se hacía todo con la etiqueta div y la gente llegaba a abusar directamente de la etiqueta div. Sigue estando y sigue existiendo y sigue siendo legal, pero vamos a intentar utilizarla lo menos posible. Entonces yo ahora vengo por aquí y voy a crear, en este caso, vamos a ver, voy a crear un section. Para no complicarme ahora mucho la cabeza, lo que voy a hacer es como si fuera a duplicar la estructura de mi web, ¿vale? Porque es la estructura clásica. Entonces voy a crear un section y voy a poner h3, aquí va el carrusel. Ahora lo cambiaremos. Voy a crear otro section con un h3. Aquí van los destacados. Y section. Y por último, por ejemplo, aquí van los últimos artículos del blog. Por cierto que nos hemos dejado el footer sin hacer. Entonces voy a poner un h4 y voy a poner copyright 2020 José Vicente Carratalá. Vale, entonces si ahora abrimos esto, recargamos y vemos que aquí va el carrusel, aquí van los destacados, aquí van los últimos artículos del blog. Esta estructuración tiene un pequeño problema, o sea, ahora mismo es correcta, pero tiene un pequeño problema,
Y es que tengo tres etiquetas section que son iguales. ¿Y cómo va a saber luego el programa cuál es la diferencia entre una etiqueta y otra etiqueta? Ahora mismo no lo puede saber, porque ahora mismo son iguales. Entonces, para esto hay dos parámetros de etiqueta que son el ID y la clase. Son dos parámetros un poco a veces complejos de entender, pero yo suelo aplicar la siguiente regla para explicaros fácilmente en estas primeras sesiones de estos cursos, que es lo siguiente. Yo voy a poner, por ejemplo, ID. Tengo que elegir entre ID y clase. Y en este caso voy a llamar a esto carrusel. Mi cuestión es, ¿en la web va a haber más de un carrusel o va a haber solo uno? Si solo va a haber uno, se pone un ID. Y si va a haber más de uno, se pone una clase. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es poner un ID. Ahora, el ID muchas veces es leído por Google. Y Google, leyendo el ID del carrusel, va a tener una cierta idea de qué es lo que va a encontrar aquí dentro. ¿Vale? Por tanto, mi recomendación es que lo pongamos en inglés para facilitarle a Google cómo se dice carrusel en inglés, que se me acaba de ir de la cabeza. Pues no lo sé, pero, o sea, lo sabía, pero no me acuerdo. Entonces me voy al Google Translator y voy a ir de español a inglés, carrusel y carousel. Carrusel. mm, Creo que para hacer referencia sí es, para hacer referencia a lo de las fotos. sí, sí, pues bueno, voy a ponerlo, en definitiva. Es que me suena otra palabra, pero bueno, da igual, carrusel, lo que sea, porque en definitiva, o sea, para hacer referencia a fotos, Google entenderá a qué me refiero. Ahora, a continuación, section, destacados, pues ID es igual a pues, la palabra que quieras, por ejemplo, highlights, ¿vale? Y por último, en section, en esto que son los artículos, últimos artículos del blog, pues por ejemplo pongo blog. Yo qué sé, ¿sabes? Luego se puede cambiar. Pero una serie de palabras con las cuales Google entienda qué es lo que va a encontrar ahí dentro. Porque, insisto una vez más, y es que Google usa esa regla de que cuantas más pistas le des tú, cuanto más masticado le des a Google lo que hay en tu página web, más se lo va a currar Google contigo. Es como tú me lo pones fácil, pues yo te lo pongo fácil. Vamos a ver. Ahora, un momentito. Vale, ahora a continuación, lo que voy a hacer es poner unos últimos artículos, por ejemplo, y digo article. Y ahora yo vengo por aquí y digo class, porque este se va a repetir. Y digo class blog article. Y ahora, por ejemplo, aquí dentro voy a poner H5, título del artículo, y contexto de parágrafo. Aquí voy a escribir, venga, el contenido del artículo. Y este article, con cuidado, y este article lo voy a copiar y lo voy a pegar. No lo voy a pegar muchas veces más porque entonces el código se me irá de la página y empezarás a perder la pista y es lo que no quiero. ¿Vale? Entonces, por eso lo copio un par de veces para que si te pierdes o lo que sea, pues no se vaya de la página. Porque esto es justo lo que te decía hace un rato, ¿vale? Y es que es esperable que en la medida en la que nuestros proyectos se vayan complicando, pues luego, otra cosa que te recomiendo es que hagas lo mismo que estoy haciendo yo en cuanto al uso de sangrías. Estás viendo que yo uso esmeradamente las sangrías para saber en cada momento quién está dentro de quién. Insisto que cuando empiezas a escribir código y el código se empieza a complicar, es completamente normal el hecho de que, pues eso, o sea, pierdas la pista y las sangrías y el colorín es una de las formas con las cuales puedes saber dónde te has perdido y puedes saber dónde está el problema, ¿vale? Por eso yo te voy a hacer una cosa. De hecho, ahora mismo sería fácilmente comprobable. Yo soy muy desastrado, te lo digo. O sea,
Ahora mismo no te envío una foto de mi escritorio porque me da vergüenza ajena mostrar mi No te escritorio. preocupes. De hecho, estoy ahora mismo en martes y jueves haciendo un curso de Arduino, con lo cual ahora mismo tengo mi mesa llena de cacharritos electrónicos de Arduino. Pero no es excusa, porque literalmente, y ya sé que esto se está grabando, pero literalmente hay hasta unos calzoncillos encima de mi mesa. Eh, Eso sí, limpios y plegados, pero hay unos calzoncillos encima de mi mesa. Entonces, lo que te quiero decir es que yo, como persona en mi día a día, soy muy desastrado, pero a la hora de escribir código, intento ser ordenado. Por una razón muy sencilla. No es por amor al arte, no es porque me guste el orden, sino porque me revienta luego perder tiempo. Entonces, Sí, código desastrado, cuando sale algún problema, código desastrado equivale a pérdida de tiempo. Y yo no quiero perder tiempo, ¿vale? Por eso es por lo que te recomiendo que seas cuidadoso con que el código esté ordenado, porque considéralo una inversión para el futuro. Porque el tiempo que aparentemente gastes ahora en ser ordenado no es un gasto, es una inversión para el futuro. ¿Vale? vale. Bien, dicho lo cual, vamos a ver, ya tenemos por aquí por pantalla una mínima estructura. Esto evidentemente es cualquier cosa menos bonito de ver, ¿vale? Porque estamos trabajando, lo que te decía antes, con el esqueleto, ¿vale? Estamos trabajando con la estructura de la web, pero a continuación no hemos acabado de ver todavía HTML, evidentemente, pero en las próximas clases lo que haremos es trabajar con código CSS. Voy a enseñarte una cosita de CSS para darte un poquito de ánimos, para que veas que el código al final no será tan feo como el que estás viendo en la pantalla, y luego acabamos la clase con más HTML. Entonces, hemos visto antes esto de aquí, esta etiqueta style, que es uno de los tres estilos de meter CSS, que es CSS en línea. Vamos a ver el segundo tipo de CSS, que es crear una etiqueta dentro del head llamado style. Esto se llama CSS interno, porque es un CSS que está dentro del archivo. Ten en cuenta que no es lo mismo escribir este style que crear una etiqueta de apertura y de cierre style. Y yo a continuación voy a escribir un trocito de código. Requiero de ti ahora mismo un pequeño salto de fe, en el sentido de que tú escríbelo tal cual y ya verás. Tampoco es un salto de fe tan grande. También te lo digo que es fácil ver lo que va a hacer este código. Entonces voy a escribir H1. H1 quiere decir que lo que voy a escribir a continuación afectará a la etiqueta H1. Voy a poner un par de llaves, no confundir con los corchetes, que están las llaves justo bajo de los corchetes. Y ahora voy a escribir color, dos puntos, blue y punto y coma. Por cierto, se admite tanto la palabra norteamericana color como la palabra inglesa color, ¿vale? Se admiten las dos. Sí, La palabra teóricamente correcta es la norteamericana color. Y entonces, yo una cosa que también te diré más adelante, en cuanto empecemos con CSS, es que si sabes inglés, ya sabes la mitad de CSS. Porque todo el CSS es así. O sea, ¿qué hace que al H1 le aplique un color blue? Pues por poco inglés que sepas, evidentemente esto lo que quiere decir es que al H1 lo voy a pintar con color azul. Entonces, guardo, recargo y comprobamos, como es cierto, que al H1 y solo al H1 se le pinta de color azul. Con esto lo que te quiero decir es que yo sé que ahora mismo esta página es extra fea, pero es que tiene que ser así, ¿vale? De momento, porque estamos trabajando con el esqueleto de la página. Y cuando trabajemos con CSS, verás que la cosa cambia muchísimo. Como última parte de la clase, que ya que son menos cuarto, a continuación lo que quiero es al menos esbozar el menú de la web. Cuando digo esbozar, me refiero a por lo menos poner los enlaces, que en un momento que haga esta web más pequeña, los enlaces que tendríamos en cualquier menú de navegación aquí arriba. Para ello, me voy a ir al header, porque el menú de navegación suele estar en el header. Voy a escribir una etiqueta nav, es otra de las etiquetas nuevas de HTML5. Nav quiere decir que ahí dentro voy a escribir un menú de navegación
Y ahora a continuación voy a hacer algo que te va a parecer un poco extraño, pero te aseguro, y esto lo vas a poder comprobar luego todo lo que quieras, te aseguro que es lo más normal del mundo. Voy a escribir una etiqueta ul. Ul quiere decir un ordered list, lo que es lo mismo, lista no ordenada. Y a continuación voy a escribir una serie de elementos li. Ya sé que esto se acaba de complicar de repente mogollón, y es que de repente han aparecido tres etiquetas de la nada. Nav para decir que es un menú de navegación, ul para decir que voy a hacer una lista no ordenada y li para decir que voy a hacer un elemento de lista. Para no complicarme mucho, lo que voy a hacer es copiar los elementos que tengo en mi web. Entonces inicio y copio y pego y tengo, perdón, que no, y tengo blog, cursos sobre mí, servicios, descargas y contacto. Y entonces, después de haber escrito esto, es cuando voy a ir a mi página, voy a recargar y voy a ver que el menú se ha convertido, tal y como te había dicho, en una lista no ordenada. Entonces yo sé que tú ahora mismo debes estar diciendo, madre mía, esto de aquí no se parece en nada a esto de aquí. Pero sin embargo, lo que voy a hacer a continuación, de hecho aquí me la voy a jugar porque aproximadamente el 50% de menús de navegación de las páginas web están hechos de esta forma, pero yo, si te soy sincero, ahora mismo el mío propio no sé cómo está hecho. Entonces por eso te digo que me la voy a jugar. Así que voy a pulsar botón derecho inspeccionar. Vamos a ver. Y fíjate, y sí que está exactamente así hecho. Hay un div por el medio, eso es un poco lo de menos, pero fíjate que tengo una etiqueta nav y dentro de la etiqueta nav hay un ul y dentro del ul hay una serie de lists. Entonces, claro, ¿por qué en mi página web se ve el menú súper chulo normal de cualquier página web y en la que acabamos de crear se ve una lista ordenada con bullets, con puntos súper fea? Por una razón muy sencilla, porque estamos trabajando con HTML y con CSS lo que haremos es trabajar la estética de este menú para que esto de aquí se parezca a esto de aquí. Cuando digo esto, generalmente la gente que ve, digamos, como en las fotos del antes y las fotos del después, la gente me suele decir, tú tienes mucha fe en el CSS, porque convertir esto en esto va a ser una odisea. Realmente no lo es, ¿vale? Realmente en CSS una vez que pillas una serie de trucos verás que se pueden hacer maravillas, pero quiero confirmártelo, quiero decir, cuando digo confirmártelo, quiero decir hacer clic con botón derecho y confirmar que son esas mismas tres etiquetas para que, claro, para que las primeras clases de programación pues no sean tan frustrantes en el sentido de que, caray, yo quiero hacer páginas web guays y sin embargo, fíjate la mierda que estoy haciendo, sino decirte que esto que estamos diciendo es un paso obligatorio para luego poder hacer webs que estéticamente sean buenas. Es decir, antes de que una página web sea estéticamente buena, tiene que ser estructuralmente buena. O, con el mismo ejemplo que te decía antes, no podemos hacer una piel bonita si antes no tenemos un buen esqueleto dentro de esa piel. Porque ocurriría que la piel se caería como si fuera de goma. Pues básicamente ocurre lo mismo. Entonces, con esto, por tanto, dentro de esta primera sesión, no hemos visto ni de lejos todas las etiquetas de HTML, nos quedan unas cuantas por ver, pero también te digo que hemos visto unas de las etiquetas más importantes. Nos queda, por ejemplo, una muy importante que es la etiqueta de hipervínculo para que cuando yo haga clic en un elemento me pueda ir a otra página web. Me quedan también, por ejemplo, para los formularios de contacto, las etiquetas que me permiten recoger información, es decir, que la gente haga clic y escriba información en formularios de contacto, o pinche en desplegables, o pulse botones. Pero, en definitiva, estas etiquetas que acabamos de ver son las etiquetas imprescindibles para crear la estructura de cualquier página web. Y por cierto, quiero decirte que esto que acabamos de hacer, yo diría que es la plantilla para hacer cualquier página web de aquí en adelante. Es decir,
cualquier página web que hagas a partir de ahora, te lo digo porque igual, aparte de ejercicio de curso, deberías guardarte esto en una carpeta aparte como plantilla, cualquier página web que hagas a partir de hoy tendrá el doctype, tendrá HTML, tendrá el head y el body, el head tendrá el title, tendrá el charset, tendrá la descripción, tendrá su etiqueta style, cualquier página web que hagas tendrá el header, el main y el footer, el header tendrá un H1, un H2 y un menú de navegación, y ya no será tan normal que el main tenga un carrusel, unos highlights y un blog. Pero yo te diría que el 80% de este archivo que acabamos de hacer es un archivo que deberás tener como referencia para crear otras páginas web. Dicho lo cual, también, a ver un momentín, vale, dicho lo cual, y con esto acabo y ahora empezamos a volcar vídeos a la carpeta compartida, también lo que te quiero decir es que tampoco espero de ti que en los próximos proyectos cojas esta página y la dupliques y la modifiques, sino que me gustaría que en los próximos proyectos que hagas cojas una página en blanco y empieces a escribir línea a línea cada una de esas etiquetas para empezar a acostumbrarte a ellas, para que no sean unas etiquetas que viste en una clase al principio, pero ya realmente no te acuerdas de ellas porque siempre copias y pegas. Y ojo, copiar y pegar en programación es lo más normal del mundo. Yo de hecho no lo he hecho hasta el momento porque es una primera clase, pero es muy probable que cuando la cosa se complique yo recurra al copiar y pegar. Copiar y pegar no es malo. No entender lo que estás copiando y pegando, eso sí que es malo. ¿Vale? Por eso te digo que en un momento dado, te digo que no copies y no pegues, más que nada para que te obligues a ti mismo a familiarizarte las etiquetas, pero de la misma forma también te digo que copiar y pegar más adelante será lo más normal del mundo, como ya verás. ¿Vale? Entonces, dicho esto,